Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. La crisis energética, la seguridad y economía son algunos de los problemas que deberán abordar los candidatos a la Asamblea Nacional. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos acompañan justamente a esta hora el doctor Guillermo Celi, candidato a la Asamblea Nacional por Suma, y también el doctor Ricardo Vanegas, candidato a la Asamblea por Centro Democrático. Muy buenas tardes, señores. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Buenas tardes, gracias por la entrevista. Gracias. Buenas tardes, María del Carmen, Fausto. Gracias a ambos. Inicio con el doctor Ricardo Vanegas. Cuéntenos, doctor Vanegas, ¿por qué quiere usted ahora regresar a la Asamblea Nacional? Tal vez quedó pendiente para usted algo del periodo en el que estuvo anteriormente, que por cierto, estuvo con otra organización política, estuvo con Pachacutic, ahora está encabezando la lista de nacionales por Centro Democrático. Vale recalcar también que Pachacutic se quedó sin listas para la Asamblea Nacional, ¿no? Mire, en el periodo anterior creo que el país sabe que fui uno de los asambleístas que se preocupó más de luchar contra las mafias del sector público. Me tocó ser interpelante en 3 juicios políticos importantes. Uno, el que tuvo que ver con los 900 millones de dólares que fue perjudicado el ISPOL y por el cual se fiscalizó y se destituyó al superintendente de compañías. Otro, en la compra de medicinas caducadas, por la cual se censuró a la ministra de Salud, y otro que tuvo que ver con el defensor del pueblo, que fue censurado y destituido. Pero además de eso, nosotros realizamos las principales investigaciones que originaron todos los casos de corrupción que fueron perseguidos por la Fiscalía a base de nuestros informes, gracias a lo cual, por ejemplo, el señor Danilo Carrera fue sentenciado a 10 años de cárcel. Los 2 vocales del Consejo de Judicatura, Barreno y Murillo, a 7 años. Descubrimos el negocio del barco de la Armada que quería ser comprado para la Antártida en 90 millones de dólares. Los radares en todo el país que no tenían calibración. Descubrimos también el tema de los radares de los Doctor Vanegas, submarinos. sería importante por el poco tiempo que tenemos que nos enfoquemos un poco en lo que va a hacer, en las propuestas que tiene para ahora ser asambleísta nacional. ¿Por qué quiere volver? Todos creo que conocemos su trabajo en cuando estuvo como legislador de la Asamblea Nacional, pero queremos conocer qué va a proponer ahora. Bueno, me preguntó que por qué quiero volver, y le estoy diciendo todas esas cosas que hicieron demuestran que la asamblea que me reemplazó a mí no ha hecho nada. Y nosotros creemos que las mafias que hay en el sector público tienen que ser identificadas, tienen que ser combatidas, y muchos de ellos tienen que ir a las cárceles. Además de eso, usted sabe que yo hice conocer la lista de los narcopolíticos, narcogenerales y narcoempresarios. Lamentablemente, los que nos han reemplazado no se han preocupado de que esas personas vayan a ser investigados y estén en la cárcel. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedir que el Código Integral Penal sea reformado, que haya una enmienda constitucional, porque tiene que acabarse las garantías que tienen los sicarios y los secuestradores que terminan con muerte. Ellos no deberían beneficiarse de arrestos domiciliarios, de uso de grilletes, de presentación cada 15 días. Tenemos que ser mucho más drásticos en el combate a la delincuencia, ya que si esas medidas siguen en el Código Integral Penal, los jueces corruptos los ponen libres. ¿De qué sirve el esfuerzo de la policía? Si en el país y en las determinadas ciudades que representan zonas de riesgo como Guayaquil, provincia de Manabí, provincia del Oro, hay sicariatos todos los días.
7.000 sicariatos el año pasado. Ahora, doctor, ¿Cuántos sicarios están presos? Doctor Guillermo Celi, Fausto Yepes le saluda. Creo que es importante también decirle a la gente qué es lo que se va a hacer o qué es lo que se podría hacer en términos de seguridad, o más bien dicho, en términos de combate a la inseguridad, porque ese ha sido uno de los principales ejes de campaña en algunos de los casos, en la gran cantidad de los binomios. Y usted ha dicho hace poco también que reclama por dónde están los recursos que se ha entregado para la seguridad al gobierno de Daniel Noboa. ¿Qué se podría hacer desde la Asamblea Nacional, tomando en cuenta inclusive cómo estarán las fuerzas políticas? Seguramente ADN será una de ellas, seguramente la Revolución Ciudadana será otra de ellas. ¿Qué se podría hacer en este contexto? Bienvenido. Fausto, muy buenas tardes. Se puede hacer mucho. Miren, nosotros tenemos una propuesta seria para rescatar el Ecuador de la inseguridad que vive hoy día. Yo voy a hablar de temas concretos y no de lugares comunes. Primero, tenemos una propuesta muy seria que se llama el escudo fronterizo ecuatoriano. Porque el problema del Ecuador es que está entrando la droga, los terroristas y las armas que matan a los ecuatorianos por la frontera norte y también por la frontera sur y nuestro mar territorial. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir a poner inmediatamente y ubicar a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas en 10 bases militares ecuatorianas en frontera norte, cada 30 kilómetros, para evitar que siga entrando la droga, que sigan entrando justamente los terroristas y que sigan entrando también las armas para matar a los ecuatorianos. Y eso tiene que ser una ayuda desde el gobierno central y obviamente desde la legislatura para los recursos necesarios para implementación inmediata de este escudo fronterizo y también en nuestro mar territorial. Cáigase para atrás, pues, Fausto. ¿Sí sabe usted cuántas lanchas guardacostas resguardan la costa manabita? Una, y tienen que recogerse y pasar el sombrero para el combustible. ¿Cuántas lanchas guardacostas vigilan la costa de la provincia del Oro? Una. Eso es lo que está pasando en este gobierno. Yo lo invito pues al gobierno que tome este proyecto inmediatamente y lo implemente. No lo hacen, pues, no les interesa, pero lo que sigue habiendo todos los días es asesinato, no solamente entre bandas, como dicen ellos. Todos los días matan niños menores de edad, todos los días matan gente que es tercera perjudicada de esta terrible guerra que existe en el país, y a las Fuerzas Armadas hay que darle todo el respaldo. Pero hace pocas semanas he estado en Daytona, si usted me permite, en la Universidad de Daytona Beach, revisando los drones artillados que tienen autonomía de 14 horas y que deben venir inmediatamente al Ecuador para implementar este plan que tiene Suma a través de Enrique Gómez, conjuntamente con el equipamiento y capacidad y conocimiento de Jan Topic. Eso es lo que nosotros queremos hacer, y aquí hay una propuesta concreta a lo que inmediatamente hay que hacer. Inmediatamente. ¿No ha significado un respaldo a la fuerza pública, a las Fuerzas Armadas, a la policía, por ejemplo, el hecho de declarar el conflicto armado interno durante todo este año y un poco más por parte del gobierno? ¿Esto no ha paliado en algo? Al menos según las cifras que da el presidente, que da la ministra Palencia, supuestamente han bajado homicidios y se ha logrado bajar la inseguridad. Todo lo contrario, pues el presidente acaba hace una semana de declarar nuevamente estado de excepción porque se han incrementado las muertes violentas en el país. Y voy a ir a la Asamblea con el equipo de Suma, con el bloque legislativo de Suma, a fiscalizar los 3 puntos o el 3% que se incrementó del IVA del 12 al 15%, 1.200 millones, que solo se han utilizado 14%, ni siquiera 200 millones para la utilización de esos recursos en la seguridad de los ecuatorianos. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el resto de la plata que le han metido la mano al bolsillo de los ecuatorianos, supuestamente para nuestra seguridad, y no existe? Esos son los temas que tenemos que debatir, esos son los temas que tenemos que discutir. Y le habla que cuando fue legislador desde el año 2017 a 2021, aprobamos como jefe de bloque de Suma con 12 legisladores, 9 leyes que hoy día han servido, una de ellas la de Polo de Desarrollo Económico y Zona Franca, de la cual soy su autor, más de 10.000 puestos de empleo, y también fiscalización firme, como la censura y destitución del cachiporrero de la corrupción del correísmo, Carlos Vaca Mancheno, a quien nos censuramos y lo destituimos. Por eso hemos dicho claramente, ni el cartón ni un ladrón. La solución es con Suma 23. Ahora, hablando del tema de empleo que usted mencionaba, doctor Celi, le quiero hacer una pregunta al doctor Ricardo Vanegas. Acerca del tema laboral, usted habló de reducir el número de horas de 8 a 6 horas diarias. Pero ¿eso en qué nos beneficiaría? ¿Eso afectaría, sin lugar a dudas, la producción?
Mire, si nosotros queremos realmente preocuparnos de la seguridad del país, no podemos pensar que para combatirla tenemos que tener más militares o más policías en las calles. Esa no es la forma. Los estudios criminológicos modernos demuestran que mientras nosotros no tengamos el problema social, que son los núcleos criminológicos que se encuentran en los sectores pobres del Ecuador, esa delincuencia va a seguir aumentando. Y la delincuencia más peligrosa son los niños que se convierten en sicarios. Para eso es necesario que se fortalezca la atención a esos sectores en lo social, en educación, salud, vivienda, trabajo, y al mismo tiempo se fortalezca a las familias. Los estudios que existen en el mundo demuestran que mientras menos horas trabaja el ser humano en el día, se vuelve más productivo. Y el Ecuador tiene que comenzar a entender que los que tienen más dinero tienen que comenzar a pensar más en la gente. El Ecuador necesita más mano de obra. Si todos los ecuatorianos comienzan a trabajar 6 horas, manteniendo el sueldo básico que tienen, van a haber más fuentes de trabajo, va a haber más dinero, se va a dinamizar la economía. Claro, los que van a ser afectados son los que tienen plata, pero hay que comenzar a pensar más en la gente. Pero doctor Vanegas, sí, pero esos que tienen plata que usted se refiere, me imagino que se refiere a los empresarios que no necesariamente tienen plata, porque hablamos también de la pequeña empresa, ¿no? De los pequeños emprendimientos, y la industria también son los generadores de esos puestos de empleo, y si salen perjudicados, pues obviamente se afecta directamente a la contratación de mano de obra. Ese es un discurso equivocado, porque cuando Carlos Julio Semena hablaba del 13º, 14º y 15º sueldo, los que más reclamaron fueron los empresarios. Por eso esos beneficios existen. Hay que pensar más en la gente, ¿eh? El momento en que nosotros comencemos a acabar las diferencias entre los seres humanos, vamos a ser más humanos. Y el mundo va a cambiar. Pero no debería Pero no debería pensarse más bien en el trabajo por horas, como pasa en otros países del mundo y que funciona bien. Bueno, es que Ecuador no es como otros países. Nosotros no somos Estados Unidos. Aquí no hay esa mentalidad. Pero los ecuatorianos se van a trabajar por horas a Estados Unidos. Sí, pero no estamos en Estados Unidos, estamos en Ecuador, ¿verdad? Pero por algo se van de Ecuador. A ver, yo lo que estoy procurando es que la gente no se vaya del país, que se quede en el Ecuador. Exacto. Yo no estoy pensando en el empresario, estoy pensando en la clase trabajadora, en la clase que más sufre. Ya la gente que tiene dinero tiene que comenzar a pensar en tener menos plata. Mi pensamiento es más social y así me voy a mantener. Ahora, doctor Celi, creo que es importante también a propósito de esto de las diferencias, porque hemos visto Asamblea Nacional, no la que pasó, incluso la anterior, y si vamos hacia atrás, creo que alguna también usted habrá experimentado la falta de gobernabilidad que enfrentan los gobiernos, cómo lograr que este tipo de supuestos acuerdos. Hemos visto desde varios gobiernos la oferta de 1 millón de empleos, de 250,000, de cientos de miles de empleos, y eso no se ha cumplido. Lamentablemente no hay acuerdos en cuanto a la generación de empleo, y eso no es de una sola vía, no es solamente un problema que se haya generado en la Asamblea Nacional. Es un problema que se ha generado desde las autoridades de gobierno y en esta constante pugna que se mantienen Ejecutivo y Legislativo. ¿Cómo zanjar eso? Porque estamos en un país evidentemente y drásticamente polarizado. Generar consensos mínimos. Cuando estuve en la Asamblea Nacional, las leyes que aprobamos pasaron con 105 votos, exactamente con todos los bloques legislativos. Cuando hay una ley seria, por ejemplo la de los pueblos de desarrollo y zona franca, que ha generado miles de fuentes de empleo. Ahí está en Guayas, Loma de Sargentillo, donde hay un gran centro de distribución alimenticio. Se creó con la ley que nosotros aprobamos en la Asamblea Nacional, cerca de $1.000 millones de inversión privada. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que llegar a consensos mínimos. Ya este es el momento en el cual, si se va a la Asamblea Nacional a trabajar, nosotros lo hicimos, sí se pueden aprobar los proyectos de ley. Por ejemplo, nosotros como Suma vamos con un proyecto contundente en favor de la niñez. La niñez debe ser declarada prioridad en el país y aquel que atente contra ella será enemigo público del país, de nuestra nación. Por eso vamos a aprobar la ley de los perímetros sagrados, porque en las afueras de los colegios, los perímetros de las escuelas y colegios, a nuestros niños y niñas y adolescentes les están vendiendo drogas, están los grupos de delincuencia organizada atrayéndolos para ser parte de los ejércitos del mal.
están también redes de pedófilos y pornógrafos infantiles dañando y matando lo más sagrado que tiene nuestra nación. Y ahí vamos a hacer una doble reforma y una doble acción. La una, el COIP, para que aquel que se le encuentre traficando droga en esos perímetros de 200 metros a la redonda, aquellos que se los encuentren siendo parte de los GDO y atrayendo a nuestros niños para meterlos y convertirlos en sicarios, o redes de pedófilos y pornógrafos infantiles, serán sancionados con 40 años sin reducción de pena. Y además, cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial y con reconocimiento facial para cuidar a lo más sagrado que tiene la nación. No vamos a permitir que se le haga más daño y rechazamos la presión que está haciendo el gobierno de Noboa a la Corte Constitucional para la aprobación del cambio de sexo en niños. Aquí vamos a ir contundentemente a defender a nuestros niños y a la familia. No es posible que la Corte Constitucional haya exigido que se implementen en colegios y escuelas protocolos para la aceptación de la infancia trans. Esta visión internacional de meterle niñez trans en nuestro país no la podemos permitir. Miren lo que pasa. En Estados Unidos se ha prohibido de manera contundente, con sanción y con prisión, aquel que haga cirugías de cambio de sexo y hormonización a menores, a niños. Eso no puede seguir pasando en nuestro país, al menos no va a tener cabida y hacia allá vamos. No podemos permitir también la cultura criminal. Muestra El Salvador, aquellos que propendan a toda esa cultura criminal del mal va a ser sancionado. Ya basta. Aquí tenemos que proponer los principios y valores de nuestra nación que son fundamentales y los ecuatorianos tienen que estar claros en apoyar a asambleístas que defendamos la vida, la familia y la niñez. Y muchas de las propuestas como las que usted presenta o nos ha exhibido, doctor Celi, también son necesariamente, muchas son coherentes, pero quiero hacer una pregunta al doctor Ricardo Vanegas. A propósito de esta coherencia, también sabemos algo que no lo dicen públicamente o no son tan explícitos en ese discurso, es que ciertos partidos políticos, las grandes fuerzas políticas, van con una agenda distinta y llegan a la Asamblea Nacional con una agenda distinta. Jimmy Jairala, por ejemplo, ha tenido cierta cercanía con el correísmo y podría ser también que en ese camino se pretenda generar estas alianzas con una agenda que sabemos que tienen. Mire, creo que el Ecuador conoce cuál ha sido mi posición muy firme contrario al correísmo. Así me mantuve en la Asamblea durante 2 años. Y si el movimiento Pachacuti no me volvió a invitar a ser candidato es porque el compañero Isa es correísta, pero el doctor Vanegas no lo es. ¿Y no le pasará lo mismo en Centro Democrático de Jairala? A ver, yo le quiero decir a usted y le quiero decir al Ecuador, yo en todo lo que sea positivo para defender los derechos de las personas voy a apoyar, y en todo lo que signifique actos de corrupción y combate a la corrupción voy a estar. Jamás voy a estar con quienes hayan de alguna manera estado vinculados a actos que no corresponden. Y si usted quiere preocuparse, preocúpese más bien del gobierno, porque el que ha pactado con Noboa y con los socialcristianos al inicio de su gobierno fue Noboa, no Vanegas. Vanegas nunca ha pactado con los correístas ni los socialcristianos. Yo los he combatido. Yo fui el que dije que se estaban repartiendo las tierras en Durán. Mis informes son los que sirvieron de base para metástasis, para puga, plaga. Ahí están los hechos. Yo no tengo sino un compromiso de luchar contra los corruptos. El Ecuador me conoce. Habíamos 2 asambleístas que éramos muy firmes con él. Uno lo mataron, el otro está aquí, en este momento en Quevedo. Pero igual las alianzas son necesarias dentro de la Asamblea Nacional. ¿Cómo va a ser? Siempre que no sean para proteger actos de corrupción, he dicho. Yo no voy a votar jamás por nada que tenga que ver con actos de corrupción. Tenga usted la plena seguridad de eso. Además que le quiero recordar que yo soy invitado. Fui invitado en Pachacuti y me mantuve con la línea del Consejo Político Nacional durante 2 años. Nunca me pidieron a mí que haga algo en contra de lo que es ético y moral. Si hubo asambleístas en Pachacuti que estuvieron con el correísmo, fueron los de la CONAIE, no el doctor Vanegas. Eso es histórico y están las actas ahí. En este caso también, entonces, podría irse en contra, digamos, de lo que se espere en Centro Democrático. A ver, a mí no me han propuesto en ningún momento que haga una alianza con nadie. Y entiendo que el compañero Jairala tuvo
en algún momento una cercanía con el señor Correa, pero luego apoyó al señor Topic. Ese fue el último candidato que él apoyó. Yo no he apoyado ni a Topic ni a Correa. Estoy apoyándolo a Jairala. Y siempre que se mantenga en la línea que tiene que mantenerse, va a tener mi respaldo. ¿No será al revés, doctor Vanegas? ¿No será que siempre que usted se mantenga en la línea del Centro Democrático, se mantendrá en Centro Democrático? O si no, lo querrán fuera. Mire, yo ya soy un hombre muy viejo como para que a mí me vayan a inducir a hacer algo que no sea correcto. El país sabe cuáles son mis actuaciones. Así que tenga la plena seguridad que yo no voy a dejar manejar por nadie. Y a diferencia de muchos asambleístas que están acostumbrados a pactar con Dios y con el diablo, yo no tengo esos problemas. No tengo necesidad de juntarme con gente que no debo. Doctor Celi, y para ir cerrando un poco la entrevista, creo que es importante también, a propósito de estas alianzas y la gobernabilidad, que creo que es uno de los principales problemas por los que atraviesa la Asamblea Nacional. ¿Usted está de acuerdo, en cambio, en pactar con quien sea? Muchos de los asambleístas o candidatos a asambleístas que hemos entrevistado han dicho: pactamos con quien sea, siempre y cuando tengan o propongan leyes que benefician a los ecuatorianos, pero sabemos nuevamente que hay agendas que en algunos casos de los partidos grandes son innegociables. Mire, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado, y aquí en el Ecuador nos conocemos absolutamente todos. Yo estuve 4 años en la legislatura, es fácil meterse al Google y revisar las actuaciones, leyes aprobadas, fiscalización, ahí está claramente. Nosotros tengo 12 años en suma, soy el fundador conjuntamente con Mauricio Rodas de nuestro partido, donde me mantengo y donde obviamente hemos logrado momentos muy importantes de servir al país, y este momento mucha gente me dice: ¿qué vas a hacer en esa cloaca de la Asamblea? Justamente a desentarla. La Asamblea necesita orden, necesita agenda legislativa y necesita liderazgo. Las asambleas llevan a su fracaso cuando en la presidencia de la Asamblea ponen a cualquier persona. Eso es lamentable. Yo me acuerdo cuando fui candidato a la presidencia de la Asamblea y la señora María Paula Romo impidió mi presidencia por 5 votos, justamente para poner un arlequín del gobierno en su momento e impedir que una persona independiente con una visión clara de país pueda estar en la presidencia de la Asamblea. Por 5 votos, la señora María Paula Romo empezó a repartir los hospitales. ¿Se acuerda usted el gran escándalo de los hospitales? Fue justamente después de la elección de la presidencia de la Asamblea en el segundo periodo, allá en el año 2019. Esa es la verdad. Pueden revisar la historia de este país fácilmente. Por eso hay que ir a la Asamblea con una agenda legislativa clara, por encima de la mesa, llegar a acuerdos en base a normas que permitan generar seguridad, que permitan generar mejor educación para nuestros niños, que permitan generar empleo, que es fundamental, y salud, que es lo que quiere la gente. Y al mismo tiempo una agenda de fiscalización de temas claros, como por ejemplo el tema del puerto de Manta, que justamente por eso me denunciaron, me presentaron una querella por denunciar desde cuando estoy de legislador la corrupción, porque no es posible, no lo digo yo, la propia Contraloría del Estado emitió un indicio de responsabilidad penal que ya está en la Fiscalía General, donde la doctora Diana Salazar investigando el perjuicio que se le genera al puerto de Manta. Yo me mantengo en mi vía. Prefiero irme a la cárcel, pero jamás agacharé la cabeza a la corrupción. Esas son las formas por las cuales el Ecuador nos conoce, me conoce, y por eso vamos con una agenda patriótica de suma a la Asamblea Nacional a rescatar este país. Ni un cartón, ni un ladrón. Tenemos una solución que nace justamente de los ecuatorianos para permitir que el empleo sea fundamental, con una revisión de la ley de zonas francas y de polos de desarrollo económico que permita traer la inversión nacional y extranjera, reduciendo el tema impositivo a quien le invierta a este país a cambio de contratos de inversión que garanticen empleos determinados. Segundo, un mensaje a la juventud. Nosotros creamos en el año 2020 la ley de doble deducibilidad del impuesto a la renta cuando se le aportan a las escuelas formativas de deporte, de fútbol, de básquet, de atletismo, de vóley, sobre todo para los niños más pobres. Y eso está rescatando a miles de niños de los grupos de delincuencia organizada y dándole oportunidades a los chicos. Ahora vamos a hacer una ampliación a esa ley para que también se extienda al arte y a la cultura. Hay sobre todo muchos jóvenes que son muy buenos en la actividad del canto, escultura, pintura, poesía. Ahí hay que meterle dinero para justamente que nuestra juventud esté encargada en hacer cosas positivas en cultura y en arte y en deporte, y no estar metidos en los vicios y ser presa
de lo que son los grupos de delincuencia organizada. Este país hay que unirlo, ya basta de dividirlo tanto. Doctor Obviamente Celi, por temas claros y por temas que beneficien al país. lo importante es lo que usted ha dicho, hay muchas cosas que hacer en el ámbito social, sin lugar a dudas, para rescatar a los jóvenes de nuestro país. Una pregunta que le quería hacer, Jan Topic ya no es su presidenciable, obviamente, pero ¿él va a seguir de alguna manera interviniendo en Suma? Bueno, lo hemos dicho con claridad. Jan Topic en el gobierno de Suma será el secretario de la seguridad. Él es parte de nuestro equipo. Ya hemos conformado un gran plan de gobierno que no lo decimos nosotros, los entendidos, los politólogos, los opinólogos del país y la gente de la academia lo han dicho, que tenemos un plan de gobierno serio con el escudo fronterizo ecuatoriano en materia de seguridad, reactivación de la economía a través de estas normas de polos de desarrollo económico, zonas francas, del fintech, de meterle mucho a la agroindustria, que es fundamental. Y en ese sentido, Jan es parte de nuestro equipo, justamente con Enrique Gómez, con Inés Díaz, a quien la quiero felicitar. Tuvo un gran debate el día de ayer. Le puso el cascabel al gato de esos 3%, de esos 1.300 millones de dólares para la seguridad, que nadie los ve, porque más bien el propio presidente, y a confesión de parte, relevo de prueba, emitió un decreto presidencial donde acepta que hay un incremento en la violencia en este país que no da tregua. Así que estamos en esa línea. Guillermo, ¿cómo Suma se mantiene con esta cercanía con Jan Topic, tomando en cuenta las denuncias que ha habido, no solo en el país, sino a nivel internacional, por casos de corrupción? ¿Cómo puede ser un referente alguien que está señalado en ese sentido? Mire, Fausto, es evidente la persecución política en contra de Jan Topic. Pero es evidente que el gobierno de Noboa... La supuesta persecución es de afuera, no me refiero a las denuncias locales. Eso, si me permite simplemente puntualizar dos cosas. Es evidente que el gobierno de Noboa, conjuntamente con ese arlequín del gobierno que es el juez Ángel Torres, lo sacaron de la papeleta electoral, habiendo cumplido todas las normas. Por eso ya va a haber. Lo más probable es que Noboa no se presente al debate el día domingo, porque ¿qué le interesa? ¿Quién lo tendría que sancionar? El Tribunal Contencioso Electoral, que es justamente un circo que él maneja a como le da la gana. Ya va a ver que posiblemente no se presente, porque sabe que no va a tener ninguna sanción con los alfiles que tiene allá en el Tribunal Contencioso Electoral. Punto número uno. Y punto número dos, esta acción administrativa que viene del BID, sí sabe quién está en el BID, ¿no? Sí sabe quién está en el BID, delegado del gobierno de Noboa, Roberto Isurieta. Entonces no es raro que la persecución se mantenga. He conversado con Jan y Jan me ha comentado que han apelado inmediatamente a esa barbaridad. Pero tanto poder tiene Roberto Isurieta en el Banco Interamericano de Desarrollo, tanto poder tiene una persona en una institución de ese hay una persecución inminente. Me ha comentado Jan Topic que ellos han presentado una apelación al respecto y obviamente hay que esperar los tiempos procesales en el tema administrativo. Pero desde el punto de vista del conocimiento, de la sapiencia en materia de seguridad, Jan Topic tiene todos los arrestos necesarios para poner su capacidad, su conocimiento, su inteligencia y su amor a este país para apoyar en materia de seguridad. O yo lo invito pues al presidente Noboa que implemente pues ya el escudo fronterizo, que vaya a los Estados Unidos, traiga 4 drones artillados, que está simplemente de hacer un convenio con los Estados Unidos para que empiecen a resguardar tanto la frontera norte con Colombia y el mar territorial como también la frontera sur. ¿Por qué esperamos tanto tiempo? ¿Por qué no se ponen las lanchas guardacostas en la costa ecuatoriana? ¿Por qué solamente hay una lancha guardacosta en Manabí, una lancha guardacosta en la provincia del Oro? Esas son las realidades que viven. Por eso vamos a la Asamblea Nacional, porque hay que fiscalizar y dar ideas justamente para concretar leyes que permitan mejorar la seguridad, el empleo, la salud y la educación en nuestro país. Gracias, doctor Celi. No sé si tenemos... Ya tenemos que cortar. Ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muy interesante, por eso queda corto. Pero el tiempo, ya tendremos más tiempo de conversar seguramente. Queremos agradecer al doctor Guillermo Celi, candidato a la Asamblea Nacional por Suma, y también al doctor Ricardo Vanegas, candidato a la Asamblea por Centro Democrático.
Muchas gracias. Gracias. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Gracias a ustedes. Gracias a los dos. Es importante tener la visión de quienes aspiran a llegar a la Asamblea Nacional, sobre todo cuáles son las propuestas, qué es lo que han hecho y por qué quieren regresar, que es una de las preguntas prácticamente de cajón para todos, porque hay alguna razón de fondo por la que quieran volver a la Asamblea Nacional, una asamblea desprestigiada, una asamblea que nos ha quedado en deuda, María. Así es, que necesita además más cercanía con la gente, enfocándose en cumplir lo que necesitan los ciudadanos en este momento, que son muchas cosas, sin lugar a dudas, Fausto, y algo que te iba a decir, es importante escuchar las propuestas, pero que sean propuestas viables. Sobre todo, y me llamó la atención cuando le preguntabas al doctor Vanegas sobre el tema del empleo, porque escuchamos a todos decir, vamos a generar empleo, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera efectiva puede ejecutarse este tipo de ofertas, este tipo de propuestas? Tomando en cuenta que la gente está cansada de oír los discursos, yo me los he repetido, de varios asambleístas, no en este periodo, en los anteriores, y casi todos dicen lo mismo. Entonces, el cómo ejecutar eso y cuál sería el camino. Uno de los caminos, lamentablemente, es que tienen que llegar a acuerdos entre todos, pero muchos llegan con otro tipo de agendas y ahí tienen que haber alianzas, ojo, que eso es importante, ¿no? Por más que no hayan coincidencias, y no sé si decir ideológicas, porque ya no creo mucho en eso, pero en todo caso, que tienen que haber alianzas, tiene que haber esta gobernabilidad de la que tanto hablamos. Y tiene que haber una agenda para los ciudadanos, no una agenda política exclusivamente partidista. Esto es lo que les hemos podido ofrecer. Les vamos a seguir ofreciendo entrevistas a quienes aspiran a la Asamblea Nacional, aquí en Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.